De alguna manera nos quedamos estancados organizando nuestra primera barbacoa de primavera. Soy Ronald Wilson, apodado Am, pero les contaré más sobre eso más adelante. Mi esposa Hallie estaba muy satisfecha consigo misma este Día de los Inocentes. Estuvimos casados casi 3 años y compramos nuestra casa justo después de las vacaciones de Navidad. Hallie y yo amábamos nuestra casa y especialmente nuestro pequeño callejón sin salida en Net Albany, Luisiana. Sé que es una palabra demasiado fuerte. Lo curioso es que estábamos a unas 12 millas al otro lado de Albany en la Interestatal 55, por lo que la mayoría de los lugareños bromeaban diciendo que las primeras personas que se establecieron allí debieron odiar Albany por alguna razón, pero que eran demasiado estúpidas para decir la palabra no. Había varias parejas de nuestra edad viviendo en la zona. Algunos con hijos, otros sin ellos. Éramos una de esas parejas y Hallie dejó de tomar las pastillas a finales de febrero para que pudiéramos empezar a formar una familia. Recibimos muchas críticas de nuestros amigos vecinos y de ambos padres. Cociné a la parrilla. Una parrilla nueva que fue asada y ahumada con pellets de madera. Fue un regalo de Navidad conjunto de Hallie y sus padres. Miré alrededor de mi jardín y vi a 15 o 20 vecinos divirtiéndose y pasándose un buen rato mientras yo volteaba y apisonar las pechugas. Estaba a punto de servir unos aperitivos de cola de caimán cuando me di cuenta de que tenía que orinar. Cuando entré al pasillo, me detuve abruptamente. Vi a Danye Wilson besando a Hallie. ¿Por qué mi esposa besaba a mi amigo? Esta fue la única pregunta que me hice antes de actuar. Hubo algunas cosas que me molestaron en este punto, de las que hablaré más adelante, aunque a pesar de gastar tanto dinero en pechuga, no la quería. Sobrecocido. Unos momentos más tarde oí sonar varias sirenas. Uno pensaría que en un pueblo pequeño como Luisiana podrías proteger la virtud de tu esposa en tu propia casa, pero resulta que ese no es el caso. Un policía que conocía de la escuela secundaria, Harley, me esposó y me hizo saber que lo sentía. La oficina del sheriff local me detuvo y me metió en una celda, esperando que me llevaran a la cárcel del condado. Mi papá no lo entendería, así que llamé a mi primo Jared. Le conté lo sucedido para que mi papá me contratara a un abogado. Más tarde, cuando estuve en la cárcel del condado, estuve lo suficientemente tranquilo como para pensar. ¿Por qué mi esposa besaba a Danye? No tenía idea de que ella haría algo así. Ella siempre fue muy cariñosa y me dio mucha atención. Debe ser por Danye. Hemos estado saliendo un poco desde que nos mudamos a este callejón sin salida. Jugamos a los dardos en el pub local y fuimos a pescar al río varias veces. Lo que sabía de él era poco. Solo hablábamos de asuntos de hombres. Sabía que creció en los suburbios de Nueva Orleans y que había asistido a una prestigiosa facultad de Derecho en el norte. Nunca terminó la escuela porque el negocio de su padre fracasó. Una cosa que aprenderás en nuestro desierto es a notar cómo se comporta una persona. Si había algo que no me gustaba de Danye Wilson era la forma en que actuaba conmigo en el río, pero con la gente era una persona diferente. Según tengo entendido, estaba tratando de demostrarse algo a sí mismo y de demostrar algo a los demás. Tuve la impresión de que no se sentía muy bien consigo mismo debido a su fracaso en la universidad. Quiero decir, todavía tenía un buen trabajo como abogado en la cabecera del condado. En comparación, asistí a una universidad local durante 2 años y trabajé como diseñador gráfico en una imprenta local. Eso todavía no explicaba por qué mi esposa lo estaba besando. Pensé que estaba defendiendo su honor, pero mirando hacia atrás, veo que ella no se resistió en absoluto. Probablemente me excedí un poco. Sí, tenía mal genio. Esto ha aparecido antes. Mamá y papá siempre estaban enojados y preocupados por mí al mismo tiempo. Jugué como defensor y mediocampista. Esto fue en mi primer año. 3 juegos después de la temporada, regresé al campo de práctica después del anochecer, con la esperanza de encontrar mi reloj. Mi abuela me lo regaló por mi cumpleaños y estaré muy jodido si los pierdo. Iluminé el banco con una linterna y estaba a punto de rendirme cuando escuché una voz femenina apagada desde las gradas. Enfoqué una linterna en esa dirección. Billy Ray y Elmer estaban allí. Tuve que lidiar con los chicos para que no ofendiera a Marley. Terminé pasando la noche en el hospital. Los padres de Billy Ray y Elmer presentaron cargos de agresión, pero fue el padre de Marley quien acudió en mi ayuda. Tenía un hermano que era fiscal de distrito y el padre de Marley los convenció para que retiraran los cargos. Ese año no pude jugar al fútbol, pero de repente me hice popular. En el segundo año todo fue diferente. Trabajé duro para estar en la alineación titular. Golpeé fuerte, o eso me dijeron. Los equipos rivales locales empezaron a llamarme el portador de agua, como en la película de Adam Sandler. Mis compañeros de equipo no estaban de acuerdo y me pusieron el apodo de Amer,
que luego se convirtió simplemente en Am. A diferencia de esa película, no obtuve una beca. Nunca llegamos al equipo estatal. Nuestro equipo apestaba, excepto yo y el mariscal de campo, y perdimos 6-5 al final de la temporada. Nuestro pueblo era demasiado pequeño para que los scouts perdieran el tiempo. No me importó porque tenía muchos amigos y me conocían como el toro en una cacharrería. Marley se mantuvo cerca durante todo el episodio. Ella se dirigía a la Universidad de Texas, así que nos despedimos tranquilamente, aunque ella siguió en contacto. Ella también fue quien me convenció de ir al colegio comunitario. Realmente me gustó esta chica. Mi siguiente encuentro ocurrió justo después de terminar mi último semestre antes de terminar mi licenciatura. Fue una estúpida pelea de bar. Sin embargo, la suerte volvió a estar de mi lado, ya que el juez se encargó de los cabecillas y nos dejó en libertad a unos 15 de nosotros con una advertencia. Las acusaciones permanecen en nuestros registros. Así que me senté y esperé a que llegara la mañana para poder salir corriendo y hablar con mi esposa. Pero esto no sucedió. Papá no pudo encontrarme un abogado tan rápido o no se esforzó mucho, pero al final contraté defensor público. El juez Tubbs tenía una expresión de enojo en su rostro cuando el fiscal leyó los cargos. Supongo que me he vuelto un poco loco. Señor Wilson, se volvió hacia mí. No estoy dispuesto a permitir la libertad bajo fianza en este caso. Se espera que intentes escapar. Fui a ver a mi abogado y le dije que apenas podía pagar la gasolina, y mucho menos un billete de avión. Me detuvieron y me devolvieron a la cárcel del condado. 3 horas más tarde, me llevaron a una habitación donde estaban sentados mi abogado y Hallie. Habló de lo que sucedería después y me explicó que papá finalmente había contratado a un abogado para mí, con quien me reuniría a la mañana siguiente. Me explicó una vez más de qué me acusaban y me dijo que no dijera una palabra a nadie, ni siquiera a mi compañero de celda. Luego me dejó solo con mi esposa. «Oh, Am», exclamó cuando él salió de la habitación. «Lamento mucho mi papel en esto». «¿Me siento terrible?» Lo que dijo no tenía ningún sentido, así que me quedé sentado y la miré. Ella pareció finalmente entenderlo. «Era una broma, Am», se lamentó. «Estúpido chiste del Día de los Inocentes. ¿Por qué tuviste que causarle tanto dolor?» Es gracioso cuando amas y confías tanto en alguien, o tal vez simplemente es gracioso cuando hago eso. De repente me pareció demasiado dramática, pero no actuó de manera diferente a lo habitual. No podía decidir si era porque estaba muy enojado con ella o qué, pero parecía que vi a través de ella. «¿Broma?», pregunté incrédulo. «¿Por qué esto? ¿Por qué?» «Lo siento mucho, mucho, Am», al menos su voz sonaba culpable. Dijo que sería divertido, y que nuestra broma sería popular entre los vecinos. Me dijo que todos sabían que eras el tipo duro de la escuela secundaria. Estaba tan orgulloso de nuestra casa, de ti en la barbacoa, que probablemente acepté estúpidamente. Después de lo que pasó, me di cuenta de que era una jugada estúpida. Sería una estupidez, respondí, hacer lo que usted describió. Excepto que los vi besándose. Esta no fue la primera vez. La broma del Día de los Inocentes no funcionará, Hallie. Ella estudió mi rostro por varios momentos, tratando de encontrar algo que pudiera confirmar mis palabras. No vio nada que pudiera tranquilizarla. ¿Por qué necesitas fingir ser un soldado de verdad? Ella cambió de dirección. Estás en un gran problema, Am. 2 personas pueden jugar a este juego. Estabas en el hospital para visitar a tu amante, ¿no? Sonreí. Hallie estaba claramente molesta porque yo no era tan retrasado como pensaba. Tenemos serios problemas, su voz se hizo más fuerte. Decidí ver si podía ayudarte recordando que ambos empezamos todo con esta estúpida broma. A él no le importa. Dijo que ibas a ir a la cárcel y que te estaría esperando cuando salieras. Excelente. Suspiré. Ahora tengo que preocuparme de que algún loco venga a por mí. Asegúrate de que sepa que mi lista de amigos es mucho mayor que la suya. Lo que me pase a mí le pasará a él 3 veces. Deja de decir tonterías machistas, Am, me dijo. Cometimos un error muy grande, pero usted se enfrenta a una pena de prisión. No puedo vivir así. Nunca te había visto así. No creo haber visto nunca a nadie comportarse así. Ahora tengo miedo. No pareces darte cuenta de lo obvio, Hallie, acerqué mi rostro al de ella. ¿Quién dijo que quiero vivir contigo? Te dejaré quedarte en la casa hasta que resuelva esto, pero luego deberías hacer un plan sobre dónde vivirás. Esta también es mi casa, se volvió cada vez más descarada. Nuestros nombres están en los documentos.
Eres mi marido, así que será mejor que saques la cabeza del culo o las cosas te saldrán mal. Fuera, grité en voz baja. Llamó suavemente a la puerta y luego miró por encima del hombro. Volveré en unos días, Am. Cuando te calmes lo suficiente. Mi futura ex esposa sufría alucinaciones. Entonces estuve seguro de que se había acercado a ella. Ella lo tomó como una aventura. Ahora ella estaba tratando de patearme el trasero. En un momento estaba suplicando y al minuto siguiente amenazaba y exigía. Nunca toleraría esto incluso si me enviaran a prisión. Quizás cometí un error al casarme con ella. Unas horas más tarde, estaba sentado en la misma silla reuniéndose con Jonathan Turnos, el abogado que mi primo había contratado. Era un tipo grande y alto con cabello exuberante y una apariencia impresionante. Me gustó su enfoque, sensato. El señor Wilson tiene heridas graves, me dijo. Si es declarado culpable, se enfrenta a entre 3 y 5 años de prisión. Si podemos probar que estaba protegiendo a su esposa y su hogar, bueno, eso es lo mejor que puede ser. Dependerá del juez que elijamos. Creo que la mejor estrategia es ponerte en modo de protección total. Viste a un hombre que atacó a tu esposa. Esto significa que no observaste lo que estaba sucediendo y simplemente reaccionaste. Tuve que estar de acuerdo con él. Hablamos sobre cómo construir un caso en torno a esta defensa y lo que podría haber esperado en el tribunal si no hubiera decidido declararme culpable. No hubo garantía. Dediqué un tiempo a explicarle lo que quería que el señor Turnis le dijera a mi prima. Estaba planeando trasladar los pagos de mi casa a una cuenta bancaria separada, pero no liquidé mi hipoteca. Hallie no habría podido permitirse esto si no hubiera pedido ayuda a sus padres. Esperaba estar libre antes de que el banco decidiera ejecutar la deuda, pero no iba a seguir pagando para que mi esposa viviera allí sin dinero. Es probable que esta medida también la anime a mudarse a otro lugar, tal vez a vivir con sus padres o con su amante. Con el trabajo era diferente. Jared habló con uno de mis mejores amigos del trabajo. Darin McDonald. La imprenta era pequeña y de propiedad privada. No tener un empleado no es bueno para el negocio. Si no cumplen con los plazos, perderán clientes. Darin hizo todo lo posible para suavizar las cosas con los propietarios. Tuvo éxito, pero solo temporalmente. La cuestión de mi empleo quedó en el aire. 4 días después, Hallie volvió a verme, pero me negué. No tengo idea si estaba molesta, decepcionada o aliviada. 2 días después el señor Tennis me contó los detalles del acuerdo de culpabilidad y lo rechacé. Íbamos a los tribunales. Todo esto duró casi 45 días. Hallie estaba con mi primo Jared y mis padres. Al principio se sentaron juntos, probablemente por solidaridad. Sin embargo, después de la primera semana, solo veía a Hallie ocasionalmente. Cuando mis padres visitaron la prisión, me dijeron que ella estaba enojada porque me negué a reunirme con ella. Mientras la fiscalía presentaba su caso, el señor Ternis habló conmigo durante el descanso de la mañana. Necesito que hables con tu esposa, comenzó. Durante un juicio, el jurado presta atención a muchas cosas, Ronald, y cuando ven que tu propia esposa no te apoya, empiezan a dudar. Necesitamos presentar un frente unido. Sé que está molesto por lo que hizo, pero recuerde, nuestra estrategia es convertir al señor Wilson en el agresor y a ustedes dos en las víctimas. Entendí de qué estaba hablando y yo también estaba pensando lo mismo. Maldita sea, si ella pudo lograr esa actuación, yo también. Hallie me pareció preocupada, pero tal vez simplemente estaba agotada. No pude decir más, lo cual fue otro triste descubrimiento. Hola, Am, dijo solemnemente. ¿Cómo lo llevas? Está bien, le dije sin mucha emoción. ¿Y tú? Ella no respondió, pero parecía estar mirando alrededor de la habitación, evitando mi mirada. Hemos terminado, ¿no? Preguntó finalmente. No estoy seguro, me encogí de hombros. Tenemos mucho que resolver antes de poder responder esta pregunta. Quizás podrías empezar explicando y detener estos chistes locos del Día de los Inocentes. No es lo que piensas, respondió ella. Fue una broma. El problema es que no puedo entender por qué acepté esto en primer lugar. Sé que no se ve bonito, que debe serlo, pero juro que fue solo un incidente. ¿Cómo puedo hacer que me creas? Lo pensé, absteniéndose de responder. Lo pensé detenidamente en mi celda. ¿Está bien, Hallie? Respiré profundamente. Hablaré con calma y te diré la verdad. Supongo que te debo mucho. Lo que vi no se parecía en nada a la primera vez. Parecíais viejos amantes.
Entonces, ¿lo conocía antes de que se mudara a la zona o se hicieron amigos en los pocos meses transcurridos desde que llegó? Hallie intentó actuar con calma. Ella juró que lo conoció hace apenas unos meses en un paseo por el vecindario en el que ambos estábamos. No le creí. Su postura, sus ojos, nada me parecía bien. Lo peor fue que la vi tal como era. Tenía las anteojeras puestas cuando nos enamoramos y nos casamos. Ahora vi a una chica egoísta. El juicio continuó y Hallie estaba en el tribunal, probablemente a instancias de mi abogado. El mayor problema fue que todos nuestros vecinos me dieron la espalda. Su testimonio contradijo nuestra defensa planeada. Supongo que no puedo culparlos. No querían vivir en la calle con un loco. La mayor parte del tiempo en el tribunal no le presté mucha atención. El señor Turnos hizo un gran espectáculo, hablando sobre la línea de tiempo de los acontecimientos y cómo reaccioné en una fracción de segundo. Al final esto no fue suficiente. Fui condenado. Nunca olvidaré la expresión de los rostros de mis padres. Incluso Hallie lloró. 3 días después me presenté ante el tribunal para escuchar mi veredicto y todo lo que el juez tenía que decir. Señor Wilson, se aclaró la garganta. Un jurado de tus vecinos te declaró culpable. Aunque el incidente ocurrió en su propia casa, se descubrió que se había utilizado fuerza excesiva. Lamento sinceramente la supuesta broma cruel que cometió y espero que su estancia en prisión le sirva de ejemplo sobre el que reflexionar. Espero que aprendas a controlar tu temperamento como se ha manifestado en otras ocasiones para que puedas convertirte en un miembro productivo de la sociedad. Por la presente lo sentenció a 1 año en prisión estatal. Golpeó el martillo y eso fue todo. Aprendí a controlar mi temperamento durante la primera semana en prisión. Mi compañero de celda me tomó bajo su protección. Fue condenado a cadena perpetua. Recibí un curso intensivo sobre cuándo, cómo y dónde usar mi ira reprimida. Los demás pronto se dieron cuenta de que de toda la carne fresca, probablemente yo no valía la pena. Durante el juicio, cumplí exactamente 54 días en la cárcel del condado. Señor Tennis me dijo que debería acreditarse a fin de año. Me dio la oportunidad de apelar, pero dadas las circunstancias de que ya estaba en quiebra, lo mejor que podía hacer era cumplir mi condena. Había estado allí durante casi 2 meses cuando finalmente Hallie vino a visitarme. No esperaba volver a verla desde que descubrió que no había pagado la casa. Esperaba que ella me propusiera matrimonio, pagado por sus padres. Lo que vino a decir superó todas mis expectativas. No tiene sentido andarse con rodeos, comenzó. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Creo que mi inacción le dio la oportunidad de continuar. ¿No es maravilloso, cariño? Nos convertiremos en padres y usted tendrá tiempo suficiente para comunicarse con nuestro hijo. ¿De quién es este niño? Pregunté con la mirada en blanco. Ella se volvió para mirar. ¿De qué diablos estás hablando? Se recompuso y pasó a la ofensiva. Te lo acabo de decir. No he tenido sexo con nadie. No lo creo, dije fríamente. Hallie comenzó a llorar lágrimas falsas. ¿Qué te pasó, Am? Gritó ella. ¿Me estás rompiendo el corazón? Simplemente me senté y miré la pared vacía. Hallie finalmente se levantó y caminó hacia la puerta. Necesito que encuentres una manera de pagar la casa. Necesitamos vivienda ahora más que nunca. Habla con tus padres, por favor. En cambio, me comuniqué con mi abogado. Cuando le conté lo que había dicho mi supuestamente amada esposa, sacudió la cabeza. ¿Te dijo que tan avanzada está? No pregunté y no presté atención. ¿Qué es lo que quieres hacer? Preguntó con tristeza. Quiero que la examinen lo antes posible. Dame el nombre de un abogado de divorcios. Ron puso su mano sobre mi hombro de manera paternal. Ni siquiera puedes permitirte pagar mi factura y no sabes si seguirás teniendo trabajo cuando salgas. ¿Qué tal si encuentro los formularios en línea, los completo, agrego 1 hora extra a tu factura y tú intentas que ella los firme? Por supuesto, puedo redactar documentos para establecer la paternidad. El hacinamiento en las cárceles es un problema incluso en Luisiana. Sorprendentemente, no le miré el diente a un caballo regalado. Creo que me liberaron después de cumplir 3 meses más 54 días. El único inconveniente fue que tuve que usar una tobillera durante los 2 primeros meses del periodo de prueba. Fue pura suerte que me liberaran. En 5 días el banco cambiaría las cerraduras de la casa. Hallie fingió estar muy feliz de que yo volviera a casa. Lo primero que hice después de enviar a Hallie a comer pizza fue hablar con mi prima.
Me dijo que el dinero de mi segunda cuenta solo cubría alrededor del 90% del total de la deuda hipotecaria, menos intereses. Él tendrá que hacer su parte si quiero quedarme con la casa. Rápidamente acepté. Cuando Hallie regresó, nos sentamos y comimos tranquilamente. Perdemos nuestra casa, fingí tristeza por esto. Me enteré de esto hoy. No quiero hablar de nada esta noche, dijo con falsas esperanzas. Podremos afrontar las consecuencias de este desastre mañana. Esta noche, después de cenar, lo único que quiero es estar con mi marido. Ha pasado demasiado tiempo. Sin duda estuvo lleno de sorpresas. Sabía que había recibido la carta y que Tennis le había advertido de antemano que le esperaba una notificación de paternidad. Hallie, la miré como si ni siquiera la conociera. Sé que recibiste el aviso. No tendremos nada hasta que vea resultados que confirmen que es mi bebé. Hallie tartamudeó y se quejó. Ella gritó que estaba siendo cruel. Hizo un berrinche y no pasó desapercibido. Empecé a entender cómo actuar y eso me enfermó. Luego pensé en mi compañero de celda y sus enseñanzas. La silla salió volando detrás de mí mientras me levantaba enojado. «Déjame en paz». Apreté los puños. Cuando vea los resultados podremos hablar de nuestro futuro, pero no antes. Hallie palideció y se dirigió hacia nuestra habitación, sin siquiera quitarme los ojos de encima. Luego fui a abrir la puerta del dormitorio y ella gritó, «Duerme en el sofá». Al día siguiente, después de que Hallie se fue a trabajar, o lo que fuera que estuviera haciendo en ese momento, llamé al banco después de que mi prima, que estaba haciendo el pago. Quería saber el monto del pago. Luego encontré una agente inmobiliaria, la señora Alice Burns, que vino a verme esa tarde. No importa cuán monstruosa se volviera Hallie, ella aún mantenía la casa en perfecto orden. Habríamos ganado un poco más de lo que costó la casa, unos $30,000, tal vez un poco menos, pero podía pagarle al señor turnos, así que por mí estaba bien. Le pedí al agente inmobiliario que instalara el letrero lo antes posible. Luego le ofrecí un porcentaje adicional si podía venderlo en 30 días. Ya tenía una idea bastante clara de cómo sería la prueba de paternidad. Ella sonrió y me dijo gracias, pero no gracias. Ella fue lo suficientemente buena como para venderlo. Hallie regresó tarde a casa del trabajo. Tuve la sensación de que su amante aún no se había recuperado del todo y comencé a pensar. Hallie vino y me entregó un sobre con los resultados del examen. Incluso si notara el cartel de «Se vende», probablemente pensaría que lo puso el banco. «Espero que seas feliz», refunfuñó. «Estoy tan enojado contigo, Am, que mis ojos se vuelven locos. No tengo idea de cómo vas a hacer las paces, pero va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo». Chupando. Pensativamente traté de entender lo que realmente encontré en ella. «Gracias», fue mi respuesta monosilábica. Más tarde, mientras estaba sentado viendo un partido de fútbol, abrí los resultados. No podía creer lo que veía. ¿Es posible que simplemente tomó los resultados y no le hizo ninguna pregunta al médico, o esperaba que yo no leyera el informe? Los resultados mostraron que la probabilidad de que yo fuera el padre era del 2,03%. Algún tiempo después, entró en la sala de estar y se sentó en el otro extremo del sofá. ¿Podemos parar todo esto y hablar un poco de nuestro futuro?, preguntó muy dulcemente. ¿Sobre qué futuro?, respondí con calma. Ella me miró extrañada. Por un segundo pensé que simplemente me había entendido mal. Ahora que sabes que el niño es tuyo, dijo, como si no entendiera mi pregunta. Necesitamos aclarar la situación y seguir viviendo nuestras vidas. Estos documentos dicen que yo no soy el padre, dije como si nada hubiera pasado. ¿Qué estás planeando? ¿Otra broma? Ella inmediatamente se puso a la defensiva. ¿Jamón? ¿Qué diablos? Habló más fuerte. Aquí dice que eres padre. El 98%. Le entregué el documento. No creo que seas tan estúpida, Hallie. Salí al patio trasero. Hallie nunca salió y, como de costumbre, la puerta del dormitorio estaba cerrada con llave cuando revisé más tarde. Al día siguiente, Hallie no volvió a casa después del trabajo. Me pareció que algo andaba mal en la casa. Después de una inspección más exhaustiva, resultó que faltaban la mayoría de sus cosas. Había una nota en el control remoto del televisor que decía que se fue, que lo sentía, sí. Estoy empezando a preguntarme si estoy viviendo el día de la marmota. El 1 de abril se repitió una y otra vez. Sentada allí, sin su presencia en la casa, comencé a darme cuenta de algo. ¿Podría este idiota aprender ella para que intentara persuadirme a cometer violencia?
¿Quizás enviarme de regreso a prisión para que puedan disfrutar el uno del otro y conservar la mayoría de mis cosas? Tenía sentido, pero ¿por qué molestarse? ¿Por qué ella simplemente no se escapó con él? Le escribí, cobarde. ¿O está loca? Pensé que sería útil terminar con esto de una vez. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella nunca me respetó. Ella pensó que yo era tan estúpido que podía seguir jugando conmigo hasta que me agotara. Estaba seguro de que Gulsen la animó a hacer esto. Fue una tarde tranquila en casa. No sabía que mientras estaba en prisión, ya había descartado a Hallie. Sabía que no me agradaba y no me agradaba, pero era agradable quedarme en casa sin ella. Esto no duró mucho. Eran las 2:03. Esto es lo que mostraba mi antiguo despertador. Apenas podía ver el reloj a través del humo. Salté de la cama y corrí por la puerta del dormitorio hacia el pasillo. Maldita sea, la casa estaba en llamas. Logré salir. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi pantalón y marqué el 911, pero ya podía escuchar sirenas a lo lejos. Después de una ráfaga de actividad, me senté en el escalón trasero de la ambulancia y me vendé el tobillo. Cuando me llevaron por primera vez a su torre, mi tobillera saltó la valla. La policía tuvo la amabilidad de desconectarlo. Y entonces me esperaba una grata sorpresa. Al principio no la reconocí con la gorra de sheriff. Era Marley. ¿Cómo estás, Am? Sonrió radiantemente. Como la miré como si estuviera loca, su sonrisa se desvaneció. Lo siento, Am, se disculpó. No es momento de bromear. Me alegro que estés bien. Hablamos del incendio. Ella me dijo que estaba siguiendo mi caso e incluso en prisión hizo todo lo que pudo para mantenerse a salvo y fuera de problemas. Fue inesperado, pero me dio una sensación cálida. De hecho, podría haber sido simplemente la presencia de Marley. ¿Crees que ella lo hizo, Am? Parecía insegura al hacer esta pregunta. No lo sé, admití honestamente. Se acaba de mudar después de intentar mentir sobre la prueba de paternidad de su bebé. Creo que está al borde de un colapso mental. ¿Podemos hablar de esto mañana? Ella no esperó respuesta. Ahora mismo necesito cambiar tu ubicación. Sigues bajo arresto domiciliario, aunque ya no tengas casa. No bromeaba cuando llamó a la puerta de mi prima a las 8:30. Ella me llevó allí después de todo el interrogatorio y de que los paramédicos examinarán mi tobillo. Marley estaba muy ocupada cuando fuimos a la cocina y le ofrecí café. Estamos investigando a tu ex. Me refiero a tu esposa y tal vez a ese tipo Daniel Gulsen por prender fuego a tu casa. Necesito detalles sobre lo que ha pasado desde que saliste de prisión. ¿Entonces esto fue preparado deliberadamente? Pedí una aclaración. Aún está bajo investigación, así que no puedo decir mucho, pero sí, había algunos aceleradores químicos sospechosos allí. Tenía copia de la prueba de paternidad que me pidió mi abogado y resultó que ella estaba embarazada de otra persona. No puedo decir con certeza que fuera Gulsen, pero es muy probable a menos que ella estuviera jugando con diferentes tipos mientras yo estaba en la cárcel. También me amenazó de muerte por la paliza que le di y por la cual terminé en prisión. Todos sabemos sobre esto, admitió. El estúpido bastardo lo dijo en su declaración jurada ese primer día en el hospital. Jared todavía estaba en la cama, pero Marley se inclinó hacia mí como si estuviera compartiendo un secreto. Amer, si fuera él. Bueno, me preguntaba si podría ayudarte en tu situación. Por ejemplo, ¿qué? Pregunté sorprendido. ¿Habría sido enviado a prisión por esto? Escucha, me ayudaste a salir de una situación muy difícil, hizo una pausa. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Me siento obligado contigo. Este sentimiento se ve agravado por el hecho de que parte de tu historial estaba relacionado con lo que hiciste para protegerte de ser atacado. Solo la miré. Estaba en parte hipnotizado por su belleza y sonrisa. Estaba tan hermosa como siempre. El incendio provocado es uno de los delitos más difíciles de probar, empezó en otra dirección. No porque no tengamos buenos criminólogos, sino porque los buenos abogados saben cómo sortearlos. Si su esposa pudo haber estado involucrada en esto, continuó, queremos intentar registrarlo. ¿Crees que podrías ayudar con esto? Marley instaló un sistema de CCTV en la sala de Jared. Mi primo tuvo que pagar por el equipo para poder afirmar que era un sistema de seguridad del hogar sin que fuera visto como una operación encubierta. Estaba contento de hacerlo. Según el plan, debía invitar a mi esposa a mi casa con el pretexto de una posible reconciliación. Tuve que esperar a que Marley me dijera cuándo sucedió esto.
Ella me prometió cierta satisfacción después de que terminara la reunión, no el tipo de satisfacción que ella dijo. Esto me hizo preguntarme si tenía posibilidades de conseguir una cita con Marley. Ella parecía todavía tener algunos sentimientos por mí. A pesar de esto, ella me enseñó qué decir y qué preguntar cuando conocí a Hallie. Nuestro objetivo era hacerla enojar tanto que nos dijera algo que no quería. El temperamento de Hallie podría ayudar a conseguir una confesión más o menos decente. Incluso si Marley y yo fuéramos solo amigos, no me importaría. Perdí mi trabajo y mi casa y fui declarado culpable de un delito. Por suerte, el agente inmobiliario canceló nuestro contrato. Quería seguir viviendo mi vida. Una semana después recibí una llamada. Marley ensayó durante unos minutos antes de darme luz verde. Hallie parecía ansiosa por hablar. Quizás esto funcione. Jared se mantuvo alejado de su casa para darnos espacio, y, con suerte, calmar a Hallie. Cuando llegó, le entregué una cerveza y nos sentamos uno frente al otro en la sala. Sus jeans ajustados y su blusa holgada también fueron un truco. Al menos aprendí algo. Para empezar, respiré profundamente. Marley y yo discutimos estrategias para parecer reservado, sumiso y dispuesto a ceder. ¿Cómo estás, Hallie? Yo empecé. En realidad no, respondió ella. Te extraño. Lamento mucho que esto le haya pasado a la casa. Sé que el banco lo vendió de todos modos, pero teníamos muy buenos recuerdos con él. Espero tener buenas noticias, Quizás esto me ayude a empezar a recordar algo nuevo. Debe estar delirando, o realmente pensó que yo era así de estúpido. Solo verla me hacía sentir mal. Ya veremos, dije en un tono infeliz. Creo que primero debemos ser honestos. Si no puedo encontrar una manera de confiar, entonces no tiene sentido. Ella asintió vacilante. Necesito saber, pregunté lentamente, ¿cómo empezó todo contigo? Su mirada se volvió más intensa y contuvo una sonrisa, contenta de que le hubiera hecho una pregunta sobre su novio y no sobre el incendio. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo teníamos en nuestras manos. Está bien, respondió ella. Estás tranquilo, ¿verdad? ¿No perderás los estribos? Le dije que estaba tranquilo. Empezó a coquetear conmigo en la fiesta de una vecina. Se frotó las manos en las rodillas, una clara señal de nerviosismo. Esto también fue lo que hizo cuando mintió. Yo le respondí el coqueteo, admitió. Lo lamento. Me quedé asombrado. Es guapo y me hizo feliz con sus elogios. Vino varias veces cuando estabas en el trabajo. La tercera vez fue una semana antes de que tuviéramos una fiesta y tuviéramos sexo. Lo siento, sé que duele darte cuenta de esto. No sé por qué hice esto. Ella era buena, tengo que darle crédito. Fue, por decirlo suavemente, desalentador que lo que presencié entonces fuera algo que ya había visto antes en mis suposiciones. ¿Y en la fiesta? Pregunté, ¿se hizo esto para insinuar esto? Quizás, se encogió de hombros. No sé. Él estaba allí cuando salí del baño y me besó. Dijo, dile al Neanderthal que es una broma del Día de los Inocentes. ¿Qué es lo que hice? ¿Y decidiste que la mejor estrategia es no ponerte del lado de tu marido? Necesitaba concentrarme en sus sentimientos por mí y las acciones posteriores. No sabía qué hacer, su voz finalmente sonó honesta. Estaba loca por él. Todos me miraron con sorpresa, lástima. De hecho, vine a verte, pero estabas muy enojado. Estaba asustado. No pensé que continuaría con sus acusaciones. Luego lo visité en el hospital para intentar convencerlo de que retirara los cargos y descubrí el daño irreparable que le había hecho. Y luego descubriste que estabas embarazada, dije a modo de afirmación. ¿Por qué decidiste que estaría de acuerdo con esto? Estaba desesperada, lloró aún más fuerte. Todo se estaba desmoronando. Después de que te encarcelaron, decidí ir a verlo y preguntarle si aceptaría acogerme y criar a nuestro hijo juntos. Lo siento mucho. Pensé que si te quedabas allí un año, todo terminaría entre nosotros. Este era el momento de la verdad. Entonces salí antes y ayudaste a prender fuego a mi casa. ¿Se han desperdiciado todos tus grandes planes? No, estaba al borde de la histeria. Le di la llave, cariño. Eso es todo, ¿prometió que no estarías en casa cuando lo hiciera? Eso es todo. La miré con desprecio y sé que ella lo sintió. Bueno, simplemente demuestra en quién puedes confiar. La ambigüedad la hizo preguntarse a quién me estaba refiriendo, a ella o a mí.
Lo siento, Am, no podía soportarlo. La cagué a lo grande, ¿puedes perdonarme? No, dije, levantándome. No puedo. Cometí un error al traerte aquí. Esperaba un milagro. Cualquier cosa a la que pudiera agarrarme. ¿Confirmaste lo peor? Tú no, se dio cuenta de su error y entró en pánico. No me metas en lo que vas a hacer, Am, por favor. Necesito pensar en el niño. Tampoco arruines la vida de tu hijo. La acompañé hasta la puerta y luego le envié un mensaje de texto a Jared. Él, a su vez, se puso en contacto con Marley. Tomé una cerveza fría y me hundí pesadamente en mi silla, preguntándome si hubiera sido mejor aceptar la petición de Hallie. Solo tomó unos segundos para darse cuenta de que todo lo que estaba sucediendo era consecuencia de sus acciones. Una hora más tarde oí sonar el timbre. Al principio pensé que Jared había olvidado su llave. En cambio, había una pequeña caja de cartón sobre el tapete. Lo examiné cuidadosamente y luego abrí el paquete. Dentro encontré una nota y un teléfono desechable. La nota decía, mira el vídeo, luego destruye el teléfono, la caja y la nota. Me senté a la mesa con mucho gusto. La nota contenía una contraseña de 6 dígitos para el teléfono. Solo había 3 aplicaciones en la página de inicio y abrí un vídeo. Estaba oscuro. Era Billy Ray. Hola, Amer, dijo felizmente. Esto es porque cambiaste mi vida en la escuela. Que dejaras lo que estábamos haciendo cambió mi vida. Todavía tengo que patearte el trasero. Este tipo está aquí y no te molestarán más. ¿Oyes? Vi el vídeo de nuevo, luego arrojé todo a la chimenea de Jared y apreté el interruptor de la pared. Al día siguiente, Jared mostró a los detectives las imágenes de vigilancia. 3 días después, Hallie fue arrestada. Los medios de comunicación especularon que Daniel Goulson, el amante, se había escapado de la ciudad, dejando que su ex esposa embarazada cargara con la carga. 3 meses después, Hallie fue declarada culpable y sentenciada a 10 años de prisión. Habría sido menos si no hubiera estado en casa durante el incendio. Ella dio a su pequeña en adopción. Nunca la visité. La semana antes de Navidad, Jared y yo hicimos una barbacoa. Allí estaban Daryn McDonald y su joven esposa. Varios de mis antiguos compañeros de la escuela pasaron la mayor parte del día jugando al cornolé. El señor Turnos y su esposa Julie pasaron brevemente por aquí. Creo que hizo esto porque yo todavía estaba haciendo pagos. Billy Ray también estuvo presente. Me llevó aparte y me explicó lo que le pasó después de que le impidió cometer el peor error de su vida. Digamos que estaba feliz de hacerlo. El pobre Elmer había muerto 5 años antes cuando una grúa se le cayó encima mientras trabajaba en una plataforma petrolera. Más tarde esa noche, Marley y yo estábamos acostados en la cama. Resulta que esta encantadora dama estaba tan interesada en que yo recuperara la salud como en tenerla como mi nueva novia. ¡Ay, lo siento! ¿Una mujer? Después de todo, ella es policía. Sabes, cariño, dije, siento que este es el primer día de una nueva vida, nuestra nueva vida. Ella no respondió de inmediato. Creo, levantó su bonita cara para mirarme. Creo que el 1 de abril fue tu primer día. ¿Quién soy yo para discutir?